Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes, ¿cómo están ustedes? Esto es un café con JJ por Ecuador TV. Hoy hemos invitado al abogado Óscar del Bruto Andrade. Él es especialista en temas energéticos, analista de litigios y arbitrajes nacionales e internacionales, socio de la firma de abogados Tadir, docente universitario, columnista de Diario El Universo. El tema es, entre otros, Petroecuador debe convertirse en sociedad anónima, pero la necesidad de abordar tópicos mucho más recientes nos motiva a preguntarle, luego de darle la bienvenida a usted, Óscar, ¿qué puede pasar con el precio internacional del petróleo? ¿Cuánta estabilidad se va a poder observar en los mercados internacionales? Me refiero a la tendencia de la baja, cuando anuncian un posible acuerdo de paz Estados Unidos e Irán. ¿Es posible que efectivamente esa tendencia se mantenga? Hola Jimmy, muchas gracias por la invitación. Bueno, esa es la idea en principio, ¿no? El precio del petróleo ha subido precisamente por la guerra y por la amenaza de que esa guerra continúe en el tiempo. Ahora, las actuaciones del presidente Trump, de la que al final del día va a depender el tema de la guerra en particular, son siempre muy impredecibles y a veces parece que estamos muy cerca de una paz y otras veces no tanto. Pero sí, definitivamente va a depender de eso. Entonces, si podríamos hablar de una tregua o de una paz y de que se abra el estrecho de Hormuz, pues probablemente lo que debería ocurrir es que el precio del petróleo baje. ¿Qué tanto? Pues no tanto, porque no deja de ser todavía un commodity que todo el planeta Tierra necesita. Y hasta mientras entonces podemos esperar que el precio del petróleo, aun cuando baje, se mantenga igual en precios atractivos, digamos, para los productores. Claro, ahora, si no estoy mal, la baja estaba en el orden del un poquito más del 5%, ¿no? Se ha mantenido durante estas horas, más o menos. Yo en el seguimiento que hago es correcto, sí, se ha mantenido. Ujú. A ver, lo que ocurre también y nos llama la preocupación es saber qué pasa con otro actor, porque la decisión de la paz no gira alrededor solo de lo que decida, lo que resuelva Trump con Irán, porque hay otro protagonista, es Israel, ¿no? Que ha dicho, no sé si es mi sensación, pero no ha estado como muy abierto a garantizar esa paz cuando sigue sosteniendo que no va a permitir que Irán desarrolle armas nucleares. ¿Es posible esperar esa paz con ese otro protagonista que es Israel? A ver, sí, de nuevo, todo es especulativo, es conjetural. Yo estoy de acuerdo con usted, Jimmy, en que Israel no deja de ser un actor muy importante a nivel internacional, pero yo creo que regreso al punto en que al final del día es Estados Unidos el país que tiene, digamos, la voz cantante aquí, ¿no? Y al final del día va a ser la decisión política de los Estados Unidos la que vaya a determinar el precio del petróleo. Esa es mi impresión. Claro. Ahora, para Ecuador, ¿qué significa precisamente esta tendencia a la baja? ¿Significa que ya la compra de derivados no va a ser tan costosa como hasta ahora, que según las cifras que manejamos algunos periodistas está en el orden de los 1.000 millones de dólares? Porque aquí, desgraciadamente, producimos una cantidad, refinamos muy poco, ¿no? Claro, esa es la paradoja del Ecuador, ¿no? Que si el precio aumenta, digamos, es bueno por el lado de la producción, porque en principio somos un país productor, pero luego es malo porque consumimos derivados y tenemos que importarlos. Eh, y no necesariamente siempre se compensa, ¿no? Entonces, Mm. eh, claro, digamos que lo malo es que baja el precio del petróleo que producimos y exportamos. Lo bueno es que los derivados que importamos bajan de precio también, ¿no? Claro. Ahora, Ecuador, para poder salir de esta dependencia de la importación de derivados, ¿le convendría a Ecuador? Ya hablaremos de esto de la sociedad anónima, sí o no,
que se ha comenzado a discutir. ¿Estaría bien mirar hacia Perú y comenzar o buscar acuerdos con Perú, que tiene, creo, 5 refinerías, no sé cuántas, que podría ser un proveedor a lo mejor adecuado de los derivados? O sea, enviar el petróleo del Ecuador al Perú y que Perú lo refine. Por supuesto, sí, esas alianzas, ese tipo de alianzas estratégicas definitivamente siempre son buenas. Y por supuesto también la idea de repotencializar o invertir en las refinerías locales, ¿no? La de Esmeraldas, que ha siempre sido el tema, ¿no? Es una refinería sobre la que se pone mucho dinero, se ha invertido históricamente y no necesariamente alcanza los niveles de producción que sirven para abastecer al país. Entonces, definitivamente alguna alianza estratégica con Perú, por ejemplo, con Colombia sería interesante. Y luego pensar en el mediano plazo en invertir más en refinerías, ¿no? Ese también es un tema pendiente que tiene el Estado ecuatoriano en general y Petroecuador en particular. Claro, pero en el caso de la refinería de Esmeraldas, Oscar, ¿cuál es el problema? Bueno, parece que todo apunta a la vejez de la refinería, a los años de servicio, ¿no? Porque ya se ha invertido bastante plata en repotenciación. No sé si pierdo la cuenta, pero ya van como 3.500 millones en todos estos años, que han servido, pues, supuestamente para repotenciarla. Y resulta que la refinería sigue trabajando a medio pelo, a media llave. Sí, sin duda ahí hay un problema de mala administración, ¿no? Porque efectivamente han habido muchos intentos de repotencializarla, muchos contratos fallidos, algunos, y recordará la época en que salían los Panama Papers manchados con corrupción. El Estado ecuatoriano incluso tuvo un arbitraje muy interesante a nivel internacional contra la compañía Worley Parsons, precisamente sobre esa refinería, sobre la refinería del Pacífico, en donde los árbitros internacionales llegaron a la conclusión de que no podían resolver el caso porque se habían dado cuenta que muchos de esos contratos eran el producto de la corrupción y que la empresa internacional había perdido lo que se conoce como legal standing o legitimación para pedir cualquier indemnización contractual. Entonces, yo creo que el gran problema es la administración, que tiene que ver con la forma en la que está estructurado Petroecuador, con la injerencia política, y ahí es que encontramos eh, los responsables o las causas por las cuales algo que debería ser natural, que un país que produzca también, digamos, que extraiga petróleo, que explote petróleo, también, digamos, lo refine. Eso no ha ocurrido, de nuevo, por un problema de administración. Claro, pero quisiera insistir en la pregunta. Aparte de la administración, ¿no es un tema sensible también el hecho de que esa refinería tenga, si no estoy mal, 50 años activa? Bueno, activa es un decir, ¿no? Activa, incendiada, apagada, etcétera. 50 años. Sí, bueno, pero alrededor del mundo hay refinerías que tienen 100 años y Ah, siguen operando. Entonces, no necesariamente eso, además que esa es la idea de repotencializarla, ¿verdad? ujú. Digamos, no es que la vida útil de una refinería son 20 años o 15 años, depende de cómo se administre. Y ahí creo yo que está el problema. ¿Usted cree entonces, Oscar, que Ecuador necesita una nueva refinería o 2 refinerías o volver a repotenciar la de Esmeraldas? Sí, a ver, lo ideal sería una nueva refinería, ¿no? Yo creo que ya en Esmeraldas han fallado muchas cosas. Em, Yo creo que idealmente sería una nueva refinería, porque todos esos procesos de tratar de repotencializarla han terminado muy mal y uno dice, bueno, ya llega un punto en donde ya no tiene sentido seguir poniendo dinero en algo que fracasa una y otra vez. ¿Hasta qué punto es un problema, digamos, de la infraestructura y hasta qué punto la administración? Yo no estoy seguro, em, pero sí creo que falta una visión de conjunto sobre las refinerías que necesita el país, ¿no? Ajá. Ahora, ¿cuánto puede costar una nueva refinería, Oscar? Bueno, realmente la cifra no lo tengo. Obviamente es una inversión muy importante, ¿no? ¿Mm? Pero más allá de la inversión importante, ¿cree Oscar que hay interés o habría interés
de venir a invertir el Ecuador en una refinería con las reglas del juego que hoy tenemos? No, es muy difícil pensar en inversión extranjera, especialmente en proyectos de tan largo alcance, por la reputación que tiene el país, por su historial de irrespeto a los derechos privados de las compañías que invierten. Es muy difícil, ¿no? Por eso tal vez lo que usted dice, ¿no? En el corto plazo, más conviene una alianza estratégica para la derivación que pensar en una nueva refinería. Claro. Ahora, es imposible no, porque de nuevo, Ecuador tiene una ventaja estratégica o si se quiere competitiva, ¿no? Es el lugar en donde se produce el petróleo, entonces es mucho más barato refinar un petróleo que está a unos cuantos kilómetros de la refinería que importarlo y volverlo a refinar, obviamente, ¿no? Entonces, eso no deja de ser atractivo. Lo que pasa es que hay que brindar la seguridad jurídica para la inversión. Aunque, bueno, no soy experto en la materia, ni mucho menos el experto es usted, Oscar, pero no sé si esa ventaja sea tan clara cuando tenemos un petróleo tan pesado. Pero no deja de ser petróleo y de nuevo hay varios campos en el Ecuador y falta exploración Ujú. eh, y ese es el punto de las refinerías precisamente, ¿no? Ya, falta exploración. Efectivamente, falta exploración porque ese es el siguiente tema crítico al que se puede enfrentar el Ecuador si decide cambiar de rumbo con su política petrolera, ¿no? No, casi no hay trabajos de exploración. Bueno, los últimos que se conoce fueron en el año 2003, o sea que ya estamos hace más de 20 años que no se hace trabajo de exploración. Y más bien a donde han apuntado los esfuerzos de la poca inversión que existe en el sector es hacia lo que se conoce como los pozos maduros, ¿no? Donde, Ujú. eh, digamos, ya el petróleo no está en la superficie, sino que hay que hacer trabajos, intervenciones, incluso eh, digamos, que suponen tecnología muy avanzada, uso de químicos particulares para sacar el petróleo em, en estos pozos, ¿no? Pero como descubrir nuevos pozos, eso no ocurre desde el 2003 en el Ecuador. Claro, más allá de que se conoce, por lo menos por estudios, por análisis, que Ecuador sí tiene una importante reserva. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque y vamos a hablar de, a lo mejor, del camino al que todos apuntamos, que es la necesidad de que cambie Petroecuador y a lo mejor una salida es una sociedad anónima. Si no es esa, ¿cuál es? Ya regresamos con el abogado Oscar del Bruto Andrade, nuestro invitado aquí en Ecuador TV. Estamos de regreso con el abogado Oscar del Bruto Andrade, especialista en temas energéticos, analista en litigios y arbitrajes nacionales e internacionales, socio de la firma de abogados Tadir, docente universitario, columnista de diario El Universo. Estábamos hablando de qué hay que hacer con Petroecuador. Pusimos en el título si debe convertirse en sociedad anónima, pero a lo mejor ese no es el camino. Aparentemente es el que pensaría tomar el gobierno, y me refiero a declaraciones recientes del ministro de Energía, el nuevo ministro de Energía. Una sociedad anónima, y si no es una sociedad anónima, ¿cuál es la salida para que el Estado sea eficiente en la explotación de sus recursos naturales, del petróleo en este caso? Bueno, yo creo, Jimmy, que todos podemos convenir en que es necesario hacer cambios muy importantes en Petroecuador, porque vemos que es una compañía em, que es ineficiente en el sentido de que no produce lo que debería producir, definitivamente no produce lo mismo que otras compañías estatales petroleras de la región. El mejor ejemplo es Ecopetrol, pero luego también es una compañía que es muy poco transparente en temas financieros, es decir, no sabemos cuáles son las cuentas de Petroecuador, no sabemos hasta qué punto Petroecuador ha comprometido su liquidez para favorecer la liquidez
del gobierno central. Entonces, yo creo que el primer punto es muy claro. Hay que hacer cambios y hay que hacer cambios importantes en la estructura de Petroecuador, pero también en la forma en la que se administra el petróleo. Y yo creo que hay que partir de una premisa que es muy importante y que muchas veces pasa desapercibida, y es: no es lo mismo la propiedad petrolera, la propiedad de este recurso que, si se quiere, es estratégico para el Estado ecuatoriano, que la administración del recurso. Podemos separar la propiedad de la administración, y el Estado ecuatoriano puede seguir siendo dueño del petróleo sin que necesariamente sea la persona directamente o a través de Petroecuador que lo administre. Entonces, yo creo que realmente el norte debe ir por la línea de buscar otras personas que puedan administrar esa riqueza que tenemos los ecuatorianos en el petróleo. Y hay algunas formas de hacerlo. Entonces, A ver, eh, ¿cuál es? una que se ha, claro, una que se ha planteado recientemente, la mencionaba usted, es la de convertir a Petroecuador desde una empresa pública que está regida por una ley de empresas públicas y digamos, por una reglamentación específica de Petroecuador, a una sociedad anónima que vendría a estar regida por la ley de compañías y por leyes privadas. Hay ventajas en hacer esto, muchas, y de un gran ejemplo de mover el régimen desde una empresa pública a una empresa privada o mercantil con éxito es precisamente Ecopetrol en Colombia, o, digamos, antes de eso, Gazprom en Rusia. ¿Cuáles son esas ventajas? Pues primero, garantizamos de alguna forma la autonomía de la administración, porque la idea es que si es una compañía anónima, y no solamente el Estado, sino algunos privados pueden tener acciones y ser propietarios de acciones de esta empresa pública, entonces ya la forma en la que se escogen los directores y los representantes legales no queda sometida a la decisión política, sino a las reglas propias de las leyes mercantiles, pues no a través de una junta de socios, dependiendo de lo que digan los estatutos. Una segunda ventaja es que la contratación se hace más ágil. No es lo mismo que contrate una empresa pública que lo hace bajo todo el régimen del derecho administrativo, que a veces es lento, eh, que a veces supone mucha carga para los funcionarios, mucha carga para las compañías con las que se contrata, que hacerlo a través de las vías privadas, con contratos de prestación de servicios. O sea, no es lo mismo que contrate una empresa pública a que contrate una empresa privada. Y creo que también una cosa importante es el tema de la transparencia financiera. Mientras las empresas públicas de alguna forma pueden mantener sus finanzas un poco opacas, en cambio, cuando usted tiene una sociedad anónima que tiene ciertos deberes hacia la superintendencia y tiene ciertos deberes principalmente hacia sus accionistas, aun cuando esos accionistas sean minoritarios, entonces podemos esperar mayor transparencia financiera. Ahora, Definitivamente, y es esa, ¿no? una vía, ¿no? Bueno, por la respuesta me parece que queda abierta otra posibilidad. ¿Cuál es la otra? Si no es la única, a lo mejor la sociedad anónima. Bueno, la otra es la que realmente ha funcionado en el Ecuador históricamente y también en muchos países, que es la de la concesión. Entonces, en la concesión, el Estado ecuatoriano o Petroecuador incluso pueden seguir siendo titulares de la propiedad del petróleo, pero ya la administración está confiada por un periodo largo de tiempo, podríamos hablar 20 años o 30 años, a un administrador privado, ¿no? Con ciertas garantías y con seguridades. Y eso permite que, de nuevo, que la propiedad del petróleo y la administración queden separadas, y entonces es la compañía privada, que puede ser internacional, la que se va a ocupar totalmente de la administración, o digamos de la gestión, y el Estado va a obtener más bien regalías, o puede obtener en la forma de un precio determinado o por forma de una participación en las utilidades Ujú. del negocio. Entonces, digamos que esas son las dos vías Claro. para, para administrar el petróleo, no de forma estatal, que ha probado ser ineficiente y poco transparente, sino a través de estas estructuras jurídicas privadas que permiten flexibilidad y más transparencia. Claro. Ahora,
Si es que la salida es una concesión, es más o menos equivalente, guardando las distancias, a la concesión, a las concesiones viales, por ejemplo, ¿no? Que el Estado sigue siendo el dueño de las vías, se acaba el contrato y las vías se revierten al Estado, cosas por el estilo. Es como un arriendo, si se puede decir de alguna manera, pero la administración es privada, así más o menos, ¿no? Bueno, sí, pero es mejor que el arriendo. O sea, efectivamente, es mejor que el arriendo porque en el arriendo, digamos que el arrendatario solamente obtiene un beneficio establecido, ¿no? Si yo arriendo mi casa, me dan la casa tal como está y eso es todo. Pero en cambio, en la concesión, especialmente la concesión petrolera, cuando hablamos de un contrato de participación, se le da al inversor privado el incentivo de explorar y de producir más. Porque normalmente en la figura del contrato de participación, si se produce más, la compañía que gestiona, la compañía privada, se va a beneficiar más. Entonces hay un incentivo para producir más. Eh, Y Ojo que no estoy diciendo que sea mala idea las sociedades anónimas. De hecho, pueden convivir. Miren lo que pasa de las telecomunicaciones, ¿no? Tenemos una compañía local que convive con compañías privadas, porque ahí ocurren las dos cosas al mismo tiempo. Hay la concesión para compañías como Conecel o Movistar, pero también la administración a través de una empresa pública que es CNT. Entonces, hay las dos cosas, ¿no? sociedad anónima o concesión, la torta, digámoslo así, es 100% el petróleo. De esa torta, ¿cuánto en una sociedad anónima o en una concesión debería ser? ¿Cuál debería ser la participación del Estado? ¿20%, 30% o qué sé yo? A ver, mire, el caso de Colombia es interesante porque no importa tanto el porcentaje como otras cosas que le voy a decir. Por ejemplo, en Colombia el 88% del paquete accionarial de Ecopetrol es del ministerio, es estatal, y menos del 12% es privado. Pero ¿cuáles son los beneficios de eso? Al menos dos muy importantes. El primero es que desde el momento en el que usted tiene inversores privados, así sean minoritarios, porque, digamos, hay un incentivo para cuidar lo que es propio, porque las leyes sí protegen a los accionistas minoritarios, lo hacen en Colombia y lo hacen recientemente a partir de una serie de reformas que ha habido en la ley de compañías en el Ecuador. Pero la segunda cosa es incluso más importante, que es algo que ha hecho Petroecuador, Ecopetrol, y que ha hecho Gazprom, la compañía pública en Rusia. Y es en el momento en el que usted abre su capital, usted puede invertir o poner, digamos, transar acciones, vender acciones o vender obligaciones, digamos, bonos, en mercados internacionales. Por ejemplo, en la Bolsa de Mercados de Nueva York. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque en el momento en el que usted cotiza en la Bolsa de Mercado de Nueva York, la legislación aplicable para cualquier, digamos, disputa que se presente con respecto a la administración de la compañía, ya es la administración de justicia de Nueva York. Es decir, los jueces americanos pasan a tener jurisdicción con respecto a las disputas internas de una compañía que cotiza en bolsa en el mercado de valores de Nueva York. Y eso es muy importante porque, digamos, un inversor privado tiene la garantía del sistema judicial americano. Sabe que sí cotiza o compra acciones en Ecopetrol y el día de mañana tiene un problema, los jueces americanos, digamos, la superintendencia de compañías, lo equivalente en Estados Unidos, que se llama la Security Exchange Commission, van a ser competentes para decidir esos casos, para investigar posibles problemas. Y eso es lo que busca al final del día un Claro, inversor. Es decir, sí, si inversor. no tiene un país que puede dar seguridad jurídica, bueno, rente esa seguridad jurídica, impórtela, utilizando el sistema judicial de otro país que sí lo puede dar como está. Así es. Oscar, para cerrar, ¿una concesión o una sociedad anónima que es la verdadera son las verdaderas salidas para esta crisis petrolera? ¿Implican la necesidad de una reforma a leyes o una reforma a la Constitución? Esa es una excelente pregunta. A ver, el sistema constitucional ecuatoriano no fue pensado ni para la concesión
ni para las sociedades anónimas. El sistema constitucional ecuatoriano fue pensado en el sentido de que el Estado es el dueño propietario de los sectores estratégicos y constituye empresas públicas como Petroecuador, por ejemplo, para brindar y administrar esos recursos. Y solo excepcionalmente procede la concesión. Entonces, esa visión de la Constitución riñe tanto con la idea de las sociedades anónimas, porque la Constitución directamente dice que el Estado va a crear empresas públicas para la gestión de los recursos estratégicos y los servicios públicos también, y riñe también con la idea de la concesión, porque dice que solo de forma extraordinaria o excepcional se va a delegar al sector privado. Ahora, con eso dicho, no quiere decir que sea imposible. Y tenemos el mejor ejemplo en lo que ya mencionábamos de las telecomunicaciones. Es decir, sí hay cómo hacerlo, pero definitivamente el sistema constitucional que tenemos no es el mejor. Y no es el mejor porque la inversión privada y la figura de la sociedad anónima, que la figura de la sociedad anónima, digamos, queda casi que excluida de plano de la Constitución, y la figura de la concesión o de la delegación aparece como excepcional. Bueno, siempre quedan temas pendientes, Oscar, pero ha sido muy valioso su aporte en este programa. Abogado Oscar del Bruto Andrade, nuestro invitado. Oscar, muy amable. Habrá otra ocasión de seguir ahondando en el tema. Muchas gracias por la invitación, Jimmy. Un gusto. Gracias, Oscar. Bueno, con ustedes, amigos, nos vemos mañana a las 10 de la noche. Esperamos que hayan disfrutado de este programa que ha sido tan interesante respecto de qué se puede hacer para que la industria del petróleo sea en realidad una generadora de riqueza que no lo es en este momento. Gracias por su sintonía y que descansen.